El sol caía pesado aquella tarde, sin prisa, como si también él conociera el cansancio de la tierra. El camino de polvo se extendía frente a la hacienda, levantando una nube espesa con cada paso, y el viento caliente arrastraba el olor seco del campo trabajado hasta el límite. Era uno de esos días en los que todo parecía igual a siempre, y, sin embargo, nada volvería a serlo. Raúl caminaba despacio, con la espalda encorvada y las botas gastadas marcando huellas profundas en la tierra. No caminaba así por la edad, aunque ya había pasado los 50, sino por los años. 30 años doblando el lomo, 30 años despertando antes del amanecer y regresando cuando la luna ya dominaba el cielo. 30 años trabajando tierras que nunca fueron suyas. Sus manos hablaban por él. Eran grandes, ásperas, llenas de callos y cicatrices viejas. Manos que habían sembrado, cosechado, cargado sacos, levantado cercas y reparado lo que otros rompían. Manos que nunca habían sostenido una escritura, una moneda justa o algo que pudiera llamar propio. Aquella tarde, Raúl no había sido llamado para trabajar. Había sido llamado para arreglar cuentas. Don Sebastián lo esperaba frente al galpón principal de la hacienda. Vestía como siempre, sombrero impecable, botas brillantes, camisa clara sin una sola mancha. Parecía un hombre ajeno al polvo, al sudor y al esfuerzo que mantenían en pie todo lo que lo rodeaba. El contraste entre ambos era tan evidente que dolía. Aquí está, dijo don Sebastián sin rodeos, extendiendo un manojo de llaves viejas. Es lo que te corresponde. Las llaves tintinearon al caer en la mano de Raúl. Frías, pesadas, extrañas. Raúl alzó la vista lentamente. No entendía. Miró las llaves, luego al patrón, luego siguió la dirección de su mirada hasta lo alto de una pequeña colina olvidada, donde se alzaba una casa, o lo que quedaba de ella. Las paredes estaban agrietadas como si el tiempo las hubiera castigado sin piedad. El techo hundido dejaba pasar la luz del cielo por huecos irregulares. Las puertas colgaban torcidas, vencidas por el abandono. No había ventanas completas, solo marcos vacíos que parecían ojos cansados. ¿Eso?, murmuró Raúl, sintiendo como algo se le cerraba en el pecho. Don Sebastián, esa casa está cayéndose. El hacendado sonrió apenas. Una sonrisa breve, ensayada, sin calor. Sirve para vivir. O para lo que puedas hacer con ella. 30 años, Raúl. No te quejes. Hay gente que se va sin nada. Raúl apretó las llaves con fuerza. 30 años pasaron frente a sus ojos como un golpe seco. Los inviernos duros, los veranos eternos, las promesas nunca dichas, las esperanzas que fue guardando para algún día. Siempre creyó que, al final, habría algo. Un terreno. Un pago justo. Un gesto de reconocimiento. Eso no vale nada, se atrevió a decir, con la voz baja, casi rota. Don Sebastián lo miró con frialdad. Vale exactamente lo que vales tú para mí, respondió. ¿Lo tomas o lo dejas? Alrededor, algunos peones se habían detenido a mirar. Nadie hablaba. Nadie se acercaba. Algunos fingían no ver. Otros observaban con curiosidad incómoda. El silencio pesó más que cualquier palabra. Raúl sintió que los ojos le ardían, pero no levantó la cabeza. Nunca lo hacía. Tragó saliva, respiró el aire caliente que quemaba los pulmones y asintió despacio. Está bien, dijo. Don Sebastián no esperó más. Dio media vuelta, satisfecho, como quien se quita un problema de encima. Para él, aquello era el final de una historia sin importancia. Para Raúl, era el comienzo de algo que aún no sabía nombrar. Subió la colina con pasos lentos. Cada metro parecía cargar los años de humillación acumulada. Al llegar, empujó la puerta con cuidado. La madera crujió como un lamento. Dentro no había nada. Ni muebles, ni olor a comida, ni señales de vida. Solo polvo, telarañas y el silbido del viento colándose por las grietas. Raúl recorrió el lugar con la mirada. Entendió entonces la verdad completa. Aquella casa no había sido entregada como pago, sino como desprecio. Se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra una pared agrietada. Las llaves seguían en su mano. Por primera vez en muchos años, lloró. En silencio. No lloró por él. Lloró por su esposa, que nunca se quejaba. Por sus hijos, que crecieron viendo a su padre obedecer. Por un futuro que parecía tan derrumbado como aquella casa. El sol comenzaba a ocultarse cuando Raúl se levantó. Se secó el rostro con el dorso de la mano y salió. El camino de regreso se le hizo más largo que nunca. Mientras caminaba,
con las llaves pesándole en el bolsillo, una verdad amarga se instalaba en su corazón. Había entregado su vida entera, y el mundo le acababa de decir que no valió nada. Pero aún no sabía que, a veces, las historias más duras apenas están comenzando. La colina parecía aún más alta cuando Raúl regresó al amanecer. El cielo apenas clareaba y una bruma delgada cubría el camino, como si la tierra misma quisiera ocultar la vergüenza de lo que allí se levantaba. Cada paso que daba lo acercaba a esa casa que ahora, por una ironía cruel, debía llamar suya. El silencio era absoluto. No cantaban los pájaros. No se oía ganado ni voces humanas. Solo el crujir de la madera vieja que el viento movía con desgano. Desde lejos, la vivienda parecía inclinarse, cansada de seguir en pie, como si esperara el momento justo para rendirse. Raúl se detuvo frente a ella. A plena luz del día, el deterioro era aún más evidente. Las paredes estaban partidas por grietas profundas, algunas tan anchas que cabía una mano. El techo, vencido en varios puntos, dejaba ver el cielo como una herida abierta. Las puertas colgaban torcidas, golpeando suavemente con el viento, produciendo un sonido hueco que helaba la sangre. Aquí nadie quiso vivir, murmuró para sí, sin saber por qué sentía la necesidad de decirlo en voz alta. Empujó la puerta principal. El interior olía a humedad antigua y polvo acumulado. El piso cedió levemente bajo su peso, obligándolo a avanzar con cuidado. Cada rincón hablaba de abandono, restos de madera podrida, clavos oxidados, telarañas espesas que parecían cortinas del pasado. Raúl recorrió el lugar lentamente. No había más de 2 habitaciones y una cocina improvisada que nunca llegó a serlo. Aquello no era un hogar. Era una advertencia. Un mensaje claro de lo que don Sebastián pensaba de él. Mientras observaba, recordó los rumores que siempre escuchó en la hacienda. Decían que esa casa había sido levantada décadas atrás y abandonada poco después. Algunos aseguraban que la tierra estaba maldita, que nada crecía allí. Otros decían que simplemente no valía el esfuerzo. Don Sebastián mismo solía burlarse de ese terreno cuando hablaba con otros terratenientes. Pura tierra muerta, decía. Raúl apretó los puños. La rabia empezó a mezclarse con la tristeza. No solo le habían pagado con ruinas, le habían entregado algo que todos despreciaban, algo que nadie quiso ni siquiera gratis. Un ruido repentino lo sacó de sus pensamientos. Un golpe seco, seguido de un crujido más fuerte que los anteriores. Raúl alzó la mirada justo a tiempo para ver cómo un pedazo del techo dejaba caer polvo y pequeños trozos de madera al suelo. El corazón le dio un salto. No, susurró. Aquí no. Por primera vez, el miedo se impuso. Pensó en su esposa, en sus hijos. ¿Cómo iba a traerlos a un lugar así? ¿Cómo dormir tranquilos bajo un techo que amenazaba con caerles encima? Salió de la casa con el pecho apretado. Desde afuera, el panorama era aún más desolador. Alrededor, la tierra era dura, seca, agrietada. No había árboles frondosos ni sombra. Solo matorrales débiles y un terreno que parecía haber sido olvidado por el tiempo y por Dios. Raúl dio unos pasos alrededor, examinando el lugar como quien busca una excusa para huir. Entonces lo vio. Detrás de la casa, casi cubierto por tablas rotas y maleza seca, había algo circular en el suelo. Se acercó con cautela. Apartó ramas, pateó tierra acumulada y descubrió la boca de un pozo antiguo, sellado con maderas viejas y piedras. Raúl se quedó inmóvil. ¿Un pozo?, dijo en voz baja. Recordó de pronto una conversación lejana, de años atrás. Un peón viejo había mencionado que en esa colina hubo agua alguna vez, pero que el pozo se secó y nadie volvió a usarlo. Don Sebastián lo había escuchado y se había reído. Ni para cavar sirve ese lugar, había dicho. Raúl apoyó una mano sobre una de las tablas. Estaba frágil, carcomida por el tiempo. La retiró con esfuerzo. Luego otra. Un aire frío subió desde abajo, distinto al calor seco del exterior. Su corazón empezó a latir con fuerza. Se inclinó, intentando ver dentro, pero la oscuridad era espesa. Tomó una piedra pequeña y la dejó caer. Esperó. 1 segundo. 2. El sonido llegó amortiguado, y luego algo más. Un eco distinto. Profundo. Raúl contuvo la respiración. ¿Había oído agua? Se quedó allí, de rodillas, con la mano temblando sobre el borde del pozo. No sabía si lo que sentía era esperanza o miedo. Si aquel sonido era real o solo un engaño de su mente cansada. El viento volvió a soplar, haciendo crujir la casa detrás de él, como recordándole su fragilidad.
Raúl cerró los ojos un instante. Por primera vez desde que recibió las llaves, algo cambió dentro de él. No era alegría. No era alivio. Era una duda poderosa. Tal vez aquella casa no solo era un símbolo de desprecio. Tal vez escondía algo que nadie quiso ver. Y esa posibilidad, mínima pero viva, marcó el punto crucial donde su historia dejó de ser solo derrota, y empezó a transformarse. El pueblo despertó con la noticia antes que con el sol. No hizo falta que nadie la anunciara en voz alta, bastaron las miradas, los susurros en la plaza, el murmullo que se colaba por las ventanas abiertas. A Raúl le dieron la casa de la colina. Así, sin más. Como si no fuera una sentencia. Raúl caminó por la calle principal esa mañana con el sombrero bien calado, la vista fija en el suelo. Cada paso le pesaba más que el anterior. Sentía las miradas clavarse en su espalda, unas curiosas, otras burlonas, otras cargadas de una lástima incómoda que dolía más que la risa. 30 años, y eso fue todo, susurró alguien al pasar. Peor es irse con las manos vacías, respondió otro, sin convicción. Nadie decía nada de frente. Nadie se detenía a preguntarle cómo estaba. Nadie alzaba la voz para decir que aquello era injusto. El silencio caminaba a su lado, pesado y constante. Raúl cruzó la plaza. El mismo lugar donde tantas veces esperó órdenes, donde escuchó promesas vagas de más adelante. Allí estaba don Sebastián, de espaldas, conversando con otros hombres importantes del pueblo. Reían, bebían café, parecían ajenos a todo. Por un instante, Raúl pensó en acercarse. No para reclamar, sino para escuchar a alguien decir que no estaba bien, que no era justo, que 30 años valían más que ruinas. No lo hizo. Siguió de largo. En la tienda, el ambiente se volvió denso cuando entró. La mujer detrás del mostrador dejó de hablar a mitad de una frase. Un par de hombres fingieron revisar mercancía que no pensaban comprar. ¿Y, ya te mudas?, preguntó alguien, finalmente, con una sonrisa torcida. Raúl asintió. Dicen que esa casa trae mala suerte, agregó otro. Nadie duró ahí. Las palabras cayeron como piedras. Raúl pagó lo poco que llevaba y salió sin responder. No hacía falta. Todo estaba dicho. Lo más doloroso no era la burla abierta, sino la aceptación resignada. Como si todos hubieran decidido, en silencio, que aquello era lo normal. Que los hombres como él debían conformarse. Que reclamar era perder dignidad. De regreso a la colina, Raúl se encontró con Julián, un viejo peón que había trabajado junto a él muchos años. Julián se detuvo, lo miró largo rato, y luego bajó la vista. Lo siento, dijo al fin, casi en un suspiro. Yo, no supe qué decir. Raúl asintió una vez más. Ya no esperaba otra cosa. Nadie sabe, respondió. Por eso pasa. Julián abrió la boca, como si fuera a decir algo más. Pero no lo hizo. Le dio una palmada torpe en el hombro y siguió su camino. Raúl quedó solo otra vez. Al llegar a la casa, el viento golpeaba con más fuerza. El crujido de la madera sonaba como un lamento constante. Raúl entró y se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la pared menos dañada. Pensó en su familia. En cómo explicarles lo que todos ya sabían. Pensó en sus hijos caminando por el pueblo, escuchando murmullos que lo seguirían como sombras. Pensó en su esposa, cargando una vergüenza que no le pertenecía. El silencio del pueblo se había convertido en un peso que ahora también recaía sobre ellos. Fue entonces cuando escuchó un ruido afuera. Pasos. Raúl se levantó con cautela. Se asomó por la puerta torcida. 2 hombres estaban cerca del pozo, mirando con curiosidad. Uno de ellos era Tomás, el joven aprendiz de la herrería. El otro, un vecino que siempre repetía que esa tierra no servía para nada. Dicen que aquí hay un pozo, comentó uno. Aunque seguro está seco. Raúl no dijo nada. Los observó desde lejos. Vio como uno retiraba una tabla, como se inclinaban a mirar dentro. El silencio volvió a apoderarse del momento. De pronto, uno de ellos se quedó rígido. ¿Oíste eso?, preguntó. Raúl sintió un vuelco en el pecho. El muchacho tomó una piedra y la dejó caer. Esperaron. El sonido tardó, y luego llegó distinto. Hueco. Vivo. Eso no suena a seco, dijo Tomás, con los ojos abiertos. Los hombres se miraron, confundidos. El vecino retrocedió un paso. No digas nada, murmuró. Si don Sebastián se entera. Raúl salió entonces de la casa. Ya lo sabe todo el pueblo, dijo con calma. Pero nadie dice nada.
Los hombres lo miraron, sorprendidos. Tomás fue el primero en sostenerle la mirada. «Si hay agua aquí», empezó a decir. Raúl no respondió. Volvió a mirar el pozo. Por primera vez, el silencio que tanto lo había herido parecía romperse, no con gritos, sino con una posibilidad. La vergüenza seguía allí. El desprecio también. Pero algo había cambiado. El silencio ya no era solo cobardía. Era expectación. Y cuando un pueblo calla por demasiado tiempo, basta un pequeño sonido, como el eco del agua bajo tierra, para que todo empiece a resquebrajarse. Raúl regresó al pueblo cuando el sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de un naranja cansado. Caminaba despacio, como si cada paso retrasara el momento que más temía. Las llaves pesaban en su bolsillo como si no fueran de metal, sino de culpa. La casa donde vivía con su familia era humilde, pero estaba viva. Olía a comida sencilla, a ropa limpia secándose al aire, a risas pequeñas que resistían. Antes de entrar, Raúl se detuvo un instante. Inspiró hondo. Luego empujó la puerta. Julia estaba doblando ropa sobre la mesa. Alzó la vista y lo miró a los ojos. No preguntó nada. No hizo falta. Raúl sacó lentamente las llaves y las dejó sobre la madera gastada. El sonido fue seco, definitivo. Julia no se acercó de inmediato. Observó las llaves como quien mira una herida abierta. Sus manos se quedaron quietas, sosteniendo una camisa a medio doblar. Luego, con un gesto suave, terminó de acomodarla y la dejó a un lado. ¿Es allá arriba?, preguntó finalmente, con voz serena. Raúl asintió. Julia cerró los ojos un segundo. No lloró. No gritó. Respiró hondo, como lo había hecho tantas veces en su vida, y volvió a mirar las llaves. Entonces habrá que ir, dijo. Las palabras fueron simples, pero en ellas había una fuerza que Raúl no supo cómo agradecer. Los niños habían estado observando desde el rincón. Mateo, el mayor, frunció el ceño. Ya era lo suficientemente grande para entender cuando algo no estaba bien. Clara, la del medio, apretó los labios, evitando mirar a su padre. Miguel, el menor, se acercó despacio a Raúl y le tomó la mano áspera con la suya pequeña. ¿Nos vamos a mudar, papá?, preguntó. Raúl sintió un nudo en la garganta. Sí, hijo. ¿Allá donde nadie vive? El silencio llenó la habitación. Julia miró a Raúl, sorprendida. ¿Quién te dijo eso?, preguntó. Miguel se encogió de hombros. Lo dicen en la calle. Raúl apretó la mano del niño. Ese comentario, tan inocente, le dolió más que todas las palabras del pueblo juntas. Esa noche cenaron en silencio. Nadie tenía hambre. Julia fue la primera en levantarse. Empezaremos mañana, dijo. No tiene sentido esperar. Raúl quiso protestar, decir que aún no estaba listo, que no sabía cómo harían. Pero se calló. Ya había callado demasiado en su vida. Al día siguiente, la mudanza comenzó sin anuncios ni despedidas. Pocos vecinos se acercaron. Algunos miraban desde lejos, apoyados en las puertas, como si presenciaran un espectáculo incómodo. Otros fingieron no verlos pasar. Cargaron lo poco que tenían, una mesa, algunas sillas, camas sencillas, ropa, utensilios. Todo parecía aún más pequeño fuera de la casa que dejaban atrás. Al pasar por la plaza, Raúl escuchó risas de niños. Van a la casa vieja, decían. A la que se cae. Julia apretó los labios, pero no levantó la cabeza. Raúl caminó con la vista fija al frente. La vergüenza quemaba más que el sol. Cuando llegaron a la colina, el silencio los envolvió de inmediato. El viento soplaba fuerte, haciendo crujir la casa como si protestara por su llegada. Julia se detuvo frente a la puerta torcida y la observó con atención. Está peor de lo que imaginaba, murmuró Mateo. Raúl asintió, preparado para el reproche que temía escuchar. Pero Julia dio un paso al frente. No, dijo. Está viva. Solo está cansada. Raúl la miró, sorprendido. ¿Viva?, repitió. Julia pasó la mano por la pared agrietada. Mira, continuó. Aún sigue en pie. Si no se cayó, es porque algo la sostiene. Raúl no supo qué responder. Era la primera vez que alguien miraba ese lugar sin desprecio. Entraron. Los niños exploraron con cautela. Clara se asomó a una habitación y volvió corriendo. Mamá, aquí entra luz, dijo. Mucha. Julia sonrió levemente. Entonces aquí dormiremos. Mientras acomodaban las pocas cosas, un golpe fuerte sacudió la casa. Todos se quedaron inmóviles.
Un pedazo de madera cayó del techo. Miguel gritó. Raúl corrió hacia él, el corazón desbocado. Tranquilo, dijo, sin estarlo. No pasó nada. Julia miró el techo, luego a Raúl. Por primera vez, su serenidad se quebró un poco. Raúl, susurró. Prométeme algo. Lo que sea. Prométeme que no nos quedaremos si esto es peligroso. Raúl tragó saliva. Pensó en el pueblo. En el silencio. En la humillación. Luego recordó el pozo. El sonido. La posibilidad. Te lo prometo, dijo. Pero dame tiempo. Esa noche durmieron poco. El viento se colaba por las grietas, el frío entraba sin pedir permiso y cada crujido hacía que Raúl abriera los ojos, temiendo lo peor. Pero en medio de la oscuridad, ocurrió algo inesperado. Miguel se levantó y caminó hasta la ventana rota. Miró hacia afuera y sonrió. Papá, susurró. Se oye como si la casa respirara. Raúl se incorporó, confundido. Escuchó con atención. Entre los crujidos, entre el viento, había otro sonido. Suave, constante, profundo. Raúl cerró los ojos. Era el mismo sonido que había oído junto al pozo. En ese instante comprendió que aquel hogar forzado no solo era un castigo. Era una prueba. Y quizá, sin saberlo aún, también era el lugar donde su familia iba a empezar de nuevo. El primer amanecer en la casa de la colina llegó sin promesas. El frío se había colado durante la noche por cada grieta, dejando en los huesos una humedad que dolía más que el cansancio. Raúl abrió los ojos antes que el sol, como siempre, pero por primera vez no escuchó gallos ni pasos vecinos, solo el silbido constante del viento atravesando la madera vieja. Se levantó despacio para no despertar a los niños. El suelo crujió bajo sus pies desnudos. Caminó hasta la puerta y la abrió. Afuera, la tierra parecía aún más dura que el día anterior, cuarteada, seca, como si se negara a dar algo a cambio. Julia estaba sentada cerca del fogón improvisado, intentando encender un fuego con leña húmeda. Sus manos temblaban, no sabía si por el frío o por el esfuerzo de mantener la calma. No prende, dijo, sin mirarlo. Raúl se agachó a su lado y sopló con cuidado. La llama apareció débil, apenas suficiente para calentar un poco de agua. Al menos hoy tenemos esto, respondió. El desayuno fue escaso. Un poco de pan duro, agua tibia y silencio. Los niños comieron despacio, mirando a su alrededor como si aún no creyeran que aquel lugar fuera real. ¿Cuándo volveremos?, preguntó Clara, con voz baja. Julia la miró, conteniendo la respuesta que no quería decir. Cuando estemos mejor aquí, contestó. Raúl apretó los dientes. Mejor aquí. La frase le pesó todo el día. Las horas pasaron lentas. Raúl intentó trabajar la tierra, cavar, preparar un pequeño espacio para sembrar algo. El azadón chocaba contra el suelo duro una y otra vez, levantando polvo, pero sin avanzar. La tierra parecía rechazarlo. Ni la tierra quiere, murmuró. El sol del mediodía cayó implacable. No había sombra suficiente. El agua que traían del pueblo apenas alcanzaba. Cada viaje era largo, cansado y humillante. Pasaban por las miradas conocidas, por los susurros que seguían vivos. Ahí van los de la casa vieja, decían algunos. Por la noche, el frío volvió a instalarse sin pedir permiso. Julia envolvió a los niños con las mantas que tenían. Raúl reforzó la puerta como pudo, colocando tablas sueltas y piedras. Esto no va a aguantar, dijo Julia, sin reproche, solo con miedo. Raúl no respondió. Estaba cansado. Más de lo que su cuerpo podía soportar. Los días siguientes no fueron mejores. La comida empezó a escasear. El agua cada vez parecía más lejana. El viento no daba tregua. La casa crujía como si se quejara a cada ráfaga. Entonces llegó la tos. Miguel empezó a toser por las noches. Al principio parecía algo leve. Julia le tocó la frente. «Está frío», dijo. «Es el aire». Pero la tos no se fue. Al tercer día, llegó la fiebre. El cuerpo del niño ardía mientras la casa dejaba pasar el viento helado. Raúl se sentó a su lado durante horas, observando su respiración irregular. La culpa empezó a instalarse en su pecho. No debía aceptar, susurró, creyendo que nadie lo oía. Julia lo escuchó. No digas eso, respondió con firmeza. Hiciste lo que pudiste. Raúl bajó la cabeza. Por primera vez, la idea de que aquel pago había sido un error sin retorno dejó de ser un pensamiento, y se convirtió en una certeza dolorosa. Esa noche, Miguel despertó llorando. «Papá»,
dijo con voz débil. Tengo frío. Raúl lo abrazó, sintiendo el temblor del cuerpo pequeño contra el suyo. Fue entonces cuando escuchó el sonido. No venía del interior de la casa. Venía de afuera. Un murmullo bajo, casi imperceptible, distinto al viento. Raúl alzó la cabeza. ¿Lo oyes?, preguntó Julia, en susurro. Raúl asintió. Era el mismo sonido que había oído días atrás, cerca del pozo. Se levantó despacio, como si temiera romper algo invisible. Abrió la puerta y salió al frío. La luna iluminaba el terreno seco detrás de la casa. El sonido parecía llamarlo, insistente. Raúl dio unos pasos, el corazón latiendo con fuerza. Miró atrás un instante, hacia la casa, hacia su familia durmiendo mal, temblando. Volvió la vista al pozo, apenas visible en la oscuridad. Por primera vez desde que llegaron, Raúl sintió algo distinto a la derrota. No era esperanza plena. Era necesidad. Y cuando un hombre llega a ese punto, ya no se pregunta si debe avanzar. Solo camina. Sin saberlo aún, esa decisión estaba a punto de cambiarlo todo. La noche cayó temprano sobre la colina, como si el cielo también estuviera cansado de mirar aquella casa. El viento se colaba por las rendijas y hacía gemir las tablas del techo, un lamento constante que se mezclaba con la respiración agitada de Ramiro. El niño ardía en fiebre, pequeño y frágil entre mantas viejas que no lograban darle calor. Cada jadeo era un golpe en el pecho de Raúl. Julia había pasado el día moliendo hierbas que una vecina le había regalado por lástima. Las sirvió una y otra vez, esperando un milagro que no llegaba. Ramiro deliraba, llamaba a su madre, confundía la noche con el día. Raúl se arrodilló junto a la cama improvisada, tomó la mano del niño y sintió un miedo que no conocía. No era el miedo al hambre ni al desprecio. Era el miedo de perder. Aguanta, hijo, susurró, aunque no sabía si hablaba para Ramiro o para sí mismo. El pueblo quedaba lejos, y la vergüenza pesaba más que la distancia. Raúl pensó en bajar a pedir ayuda, pero recordó las miradas esquivas, los murmullos. ¿Quién iba a tenderle la mano ahora? Don Sebastián no volvería a abrirle la puerta. Para el patrón, Raúl ya no existía. La casa, esa burla convertida en paredes, parecía cerrarle el paso al mundo. Las horas se estiraron como un castigo. Julia se quedó dormida sentada, agotada, con la cabeza apoyada en la pared agrietada. Raúl no cerró los ojos. Escuchaba el viento, el crujir de la madera, y el silencio entre cada respiración del niño. En uno de esos silencios, demasiado largos, el corazón se le detuvo. Ramiro, dijo, sacudiéndolo con cuidado. El niño abrió los ojos, vidriosos, y murmuró algo que Raúl no entendió. Fue entonces cuando oyó un ruido afuera. Pasos. Lentos. Dudosos. Raúl se levantó de un salto, tomó el viejo machete que usaba para cortar leña y se acercó a la puerta. El miedo ya no era solo por su hijo, ahora también estaba la amenaza de lo desconocido. Golpearon la madera una vez, suave. ¿Hay alguien?, preguntó una voz de mujer. Raúl abrió apenas. A la luz de la luna vio a Clara, la partera del pueblo. Estaba envuelta en un chal oscuro, con una bolsa colgándole del hombro. Sus ojos, cansados, se clavaron en los de Raúl. Me dijeron que el niño estaba mal, dijo ella, sin rodeos. No podía quedarme en casa. Raúl no supo qué decir. Solo se hizo a un lado. Clara entró, miró a Ramiro y frunció el ceño. Le tomó el pulso, le tocó la frente, le abrió la boca con cuidado. No es solo fiebre, sentenció. Es una infección. Si no baja esta noche, no llegará al amanecer. Las palabras cayeron como piedras. Julia despertó de golpe y rompió a llorar en silencio. Raúl sintió que el mundo se le partía en dos. Clara preparó una infusión con lo poco que había, mezcló remedios que traía consigo y ordenó calentar agua, siempre más. Trabajó con una urgencia silenciosa, como si cada gesto fuera una batalla contra el tiempo. Raúl obedecía sin pensar, subía y bajaba la colina por agua, con las piernas temblando y el corazón en la garganta. En uno de esos viajes, mientras llenaba el balde en el arroyo, Raúl se derrumbó. Se arrodilló en el barro y lloró como no lo hacía desde niño. Lloró por Ramiro, por Julia, por sus años entregados, por esa casa maldita. Y en ese llanto, algo cambió. Cuando volvió, Clara lo miró fijo. Esto no termina aquí, le dijo. El niño necesita un médico. Mañana mismo. En el pueblo o fuera de él. Raúl asintió. Por primera vez en mucho tiempo, no bajó la cabeza. Miró a su hijo,
que respiraba un poco más tranquilo, y luego a la casa, a esas paredes que habían sido castigo y ahora casi tumba. Esa noche entendió algo con una claridad dolorosa: quedarse en silencio ya no era una opción. Si esa casa iba a quitarle a su hijo, también iba a despertar al hombre que había callado durante 30 años. La noche se cerró sobre Raúl como un puño. Dentro de la casa, Ramiro dormía a ratos, sostenido por remedios improvisados y la vigilancia constante de Clara. Julia rezaba en silencio, sentada junto al niño, con los ojos rojos y la fe desgastada. Raúl no soportó quedarse. Sentía que el aire allí dentro pesaba más que el frío. Salió al terreno sin rumbo, dejando que la oscuridad lo tragara. El cielo estaba cubierto, ni una estrella se atrevía a asomarse. Caminó entre piedras y maleza, con el corazón golpeándole las sienes. Cada paso era una pregunta sin respuesta: ¿qué más podía perder? ¿Cuánto más debía aguantar? El viento trajo un sonido. Al principio fue apenas un susurro, tan débil que Raúl pensó que era su imaginación. Se detuvo. El sonido volvió, rítmico, profundo, como un aliento que subía desde la tierra. Avanzó con cautela, siguiendo ese murmullo extraño que parecía llamarlo por su nombre. El terreno descendía hacia una hondonada olvidada. Raúl recordaba vagamente las historias del pueblo: un pozo viejo, decían, seco desde hacía décadas, sin valor alguno. Un lugar que nadie visitaba porque no ofrecía nada. Pero allí estaba el sonido, insistente, casi vivo. Cuando llegó al borde, lo vio. Un círculo de piedras cubiertas de musgo, medio enterrado, como una boca cerrada a la fuerza. Raúl se arrodilló, apartó la tierra con las manos y descubrió la abertura. El aire que salía de allí era frío, húmedo. Se inclinó más. Entonces lo oyó con claridad: agua. Un hilo constante, golpeando la piedra en el fondo. El corazón se le disparó. Tomó una piedra pequeña y la dejó caer. Contó los segundos. 1, 2, 3, 4. El sonido llegó, nítido. No estaba seco. Nunca lo había estado del todo. Raúl se quedó inmóvil, como si temiera que el pozo se arrepintiera. Pensó en Ramiro, en la fiebre, en las caminatas interminables por agua, en la tierra estéril que no daba nada. El pozo no era solo agua. Era tiempo. Era vida. Corrió de vuelta a la casa, tropezando en la oscuridad. Julia lo vio entrar agitado, con los ojos encendidos. ¿Qué pasó?, preguntó, asustada. El pozo, dijo él, sin aliento. No está seco. Nunca lo estuvo. Clara levantó la mirada, incrédula. Tomaron un balde y regresaron juntos, desafiando la noche. Bajaron la cuerda improvisada. Cuando el balde volvió, pesado, rebosante, Julia rompió a llorar. Clara metió los dedos, bebió un sorbo y asintió. Es buena, dijo. Muy buena. Llevaron el agua a Ramiro. Le humedecieron los labios, bajaron la fiebre con paños frescos. El niño respiró mejor. No fue un milagro inmediato, pero fue un cambio. Uno real. Al amanecer, Raúl volvió al pozo solo. La luz reveló algo más: marcas antiguas en la piedra, símbolos casi borrados, y un borde trabajado con cuidado. Ese pozo no era improvisado. Había sido construido con intención, con respeto. Mientras observaba, oyó pasos. Don Eusebio, el vecino más viejo del pueblo, se acercaba apoyado en su bastón. Así que lo encontraste, dijo, sin sorpresa. Raúl lo miró, tenso. ¿Usted sabía? Don Eusebio suspiró. Todos lo sabíamos. Hace años. Ese pozo abastecía a media hacienda. Don Sebastián lo mandó tapar cuando trajo el agua por tubería, no quería que nadie dependiera de algo que no controlara. Las palabras cayeron con un peso distinto. Raúl entendió el giro cruel: la casa no era solo desprecio. Era una prueba. O quizá una trampa. Un lugar puesto allí para desaparecerlo, sin imaginar que bajo esa tierra dormía la única riqueza verdadera. Don Eusebio se inclinó hacia el pozo. El agua siempre vuelve, murmuró. Y cuando vuelve, cambia todo. Raúl apretó los puños. Miró la colina, la casa, el terreno que había aprendido a odiar. Por primera vez, no vio ruinas. Vio posibilidades. Y también vio peligro. Porque si el pozo tenía valor, no tardarían en recordarlo. Esa mañana, con el sol apenas asomando, Raúl tomó una decisión silenciosa. No iba a esconder lo que había encontrado. Tampoco iba a regalarlo. La noche de la desesperación le había dado algo más que agua, le había devuelto la voz.
El agua cambió la casa antes que la gente. Desde la primera mañana, su presencia se hizo notar en los gestos pequeños. El balde lleno junto a la puerta, el sonido fresco al caer sobre el suelo reseco, el vapor tibio cuando Julia calentaba un poco para lavar a Ramiro. No era solo agua, era alivio. Era una promesa silenciosa de que no todo estaba perdido. Ramiro empezó a mejorar despacio, como si regresara desde muy lejos. La fiebre cedió, su respiración se volvió más tranquila y, una tarde, abrió los ojos con claridad por primera vez en días. Julia lo sostuvo con cuidado, conteniendo el llanto, mientras Raúl observaba desde el umbral, temiendo creer demasiado pronto. «Papá», murmuró el niño, con voz débil. Raúl sintió que algo se rompía y se acomodaba a la vez dentro de su pecho. Se acercó, tomó la mano pequeña y áspera. «Aquí estoy, hijo. No te voy a soltar». Con el agua también volvió la fuerza. Raúl comenzó a limpiar el terreno, a remover la tierra endurecida por años de abandono. Nadie esperaba nada de ese suelo, ni siquiera él. Pero al humedecerlo, la tierra cambió de color, se volvió más oscura, más viva. Julia sembró algunas semillas viejas que había guardado por si acaso, y Clara ayudó con una fe tímida. Los primeros brotes aparecieron a los pocos días. Pequeños, frágiles, pero reales. Julia los miró como si fueran oro. «Está respondiendo», dijo, casi en secreto. «La tierra está respondiendo». La noticia no tardó en correr. Primero fue don Eusebio, que volvió con un jarro vacío. Luego una mujer del pueblo, después otra. Llegaban con excusas simples, solo un poco, para los niños, hasta que pase la sequía. Raúl dudó, pero no negó el agua. Cada balde que salía del pozo parecía multiplicarse en gratitud. Con el agua llegaron también las miradas distintas. Donde antes había lástima, ahora había interés. Donde hubo desprecio, surgió curiosidad. La casa en la colina ya no era invisible. Una tarde, mientras Raúl trabajaba junto al pozo, escuchó el ruido de un caballo. Levantó la vista y lo vio, un capataz de don Sebastián, elegante, limpio, fuera de lugar en ese terreno. Bajó del caballo sin saludar. El patrón se enteró del pozo, dijo, directo. «Quiere hablar contigo». Raúl sintió un frío que no venía del agua. Secó sus manos con el pantalón y sostuvo la mirada. «El pozo está en mi terreno». El capataz sonrió, una mueca sin humor. Ese terreno era parte de la hacienda. El pozo también. Don Sebastián cree que hubo un error al entregártelo. Raúl recordó la noche, el balde lleno, la fiebre de su hijo bajando. Recordó 30 años de silencio. «Los errores», respondió, «se pagan. Yo ya pagué los míos». El capataz se fue sin insistir, pero la amenaza quedó flotando. Esa noche, Raúl habló con Julia. No levantaron la voz. No hizo falta. «Van a volver», dijo ella. «Sí», asintió él. «Y no vendrán solos». Al día siguiente, Raúl encontró algo extraño cerca del pozo, huellas recientes, marcas de herramientas. Alguien había intentado revisar la estructura. No habían logrado nada, pero el mensaje era claro. El milagro ya no estaba escondido. Ramiro, aún débil, salió al sol por primera vez. Se sentó junto a su padre, mirando el agua. «¿Siempre estuvo ahí?», preguntó. Raúl pensó antes de responder. «Sí, solo que nadie quiso verla». El niño sonrió, cansado pero vivo. Raúl entendió entonces el verdadero giro de la historia. El pozo no solo había devuelto la salud y la esperanza. Había despertado la codicia. Y ahora, lo que había nacido como salvación podía convertirse en una nueva batalla. Mientras el sol se ocultaba detrás de la colina, Raúl miró el terreno verdeando por primera vez. El milagro estaba en marcha. Pero los milagros, lo sabía bien, siempre tienen un precio. El pozo dejó de ser un secreto. Al amanecer, una fila silenciosa comenzó a formarse frente a la casa de la colina. Mujeres con cántaros, hombres con baldes oxidados, niños descalzos sosteniendo botellas. Nadie hablaba mucho, pero todos miraban el pozo como si fuera un altar. El agua subía limpia, constante, como si la tierra hubiera decidido, por fin, hablar. Raúl organizó el reparto con calma. No cobraba, no prometía nada. Solo pedía respeto. El murmullo creció en el pueblo, y con él, los recuerdos. Los más viejos comenzaron a contar lo que sabían, que ese pozo había abastecido a la hacienda, que don Sebastián lo había sellado cuando dejó de convenirle, que la sequía no siempre fue culpa del cielo. La verdad encontró oídos dispuestos.
2 días después, el ruido de motores rompió la rutina. Un vehículo negro subió la colina levantando polvo. Don Sebastián descendió con paso firme, acompañado por el capataz y un hombre de traje que nadie conocía. Se detuvo frente a Raúl sin saludar, como si aún fuera su empleado. «Vengo a corregir un error», dijo. «Esa tierra nunca debió salir de mis manos». Raúl no respondió de inmediato. A su alrededor, los vecinos se quedaron. Nadie se fue. «Usted dijo que no valía nada», contestó al fin. «Que era tierra muerta». Don Sebastián sonrió con suficiencia. «Las circunstancias cambian». Un murmullo recorrió al grupo. Don Eusebio dio un paso al frente, apoyándose en su bastón. «Las circunstancias no cambian la memoria, patrón», dijo. «Usted cerró ese pozo. Nos dejó sin agua. Ahora viene porque la necesita». El hombre de traje intervino, mostrando papeles. «Legalmente, podemos revisar la sesión. Hubo irregularidades». Raúl miró los documentos, luego a la gente. Julia estaba allí, con Ramiro en brazos. El niño respiraba con fuerza, vivo. Raúl levantó la voz, algo que nunca había hecho. 30 años trabajé para usted, dijo. Nunca pedí nada. Esto fue lo que me dio. Y ahora que sirve, quiere quitármelo. Una mujer habló desde atrás. Mi hija se enfermó por esa sequía. Otro hombre agregó. Mi campo murió cuando taparon el pozo. Las voces se sumaron, una tras otra. El silencio que antes protegía a don Sebastián se quebró. Ya no mandaba. Ya no imponía. El giro llegó cuando el hombre de traje bajó la mirada y habló más bajo. Señor, dijo a don Sebastián. Si esto se hace público, podrían investigar otras cosas. La concesión del agua, los terrenos vendidos. Don Sebastián palideció. Por primera vez, su seguridad vaciló. Miró alrededor y entendió, estaba solo. Esto no queda así, escupió. El agua siempre ha sido poder. Raúl dio un paso adelante. No, dijo. El agua es vida. El poder es lo que usted hizo con ella. Don Sebastián se retiró sin despedirse. El vehículo descendió la colina, más lento que cuando llegó. Nadie aplaudió. Nadie celebró. Solo quedó una sensación nueva, pesada y clara. La verdad había salido a la luz, y ya no podía volver a enterrarse. Esa tarde, los vecinos ayudaron a reforzar el pozo, a limpiar el terreno, a levantar cercas. No era caridad, era alianza. Raúl entendió que ya no luchaba solo. Desde la colina, observó el pueblo. Sabía que el enfrentamiento no había terminado. Pero algo fundamental había cambiado. Don Sebastián ya no controlaba el silencio. Y sin silencio, su poder empezaba a desmoronarse. La colina amaneció en silencio, pero ya no era el mismo silencio de antes. Era un silencio lleno de vida, el murmullo del agua corriendo, el canto de los pájaros que habían regresado, el roce del viento entre las hojas nuevas. La casa seguía siendo humilde, con paredes marcadas por el tiempo y un techo reparado a medias, pero se mantenía firme, como Raúl. Don Sebastián no volvió. En su lugar llegaron rumores, investigaciones, papeles revisados, antiguos favores puestos en duda. El poder que durante años pareció intocable empezó a resquebrajarse desde adentro. Raúl escuchaba todo sin buscarlo. No le alegraba la caída ajena, solo confirmaba algo que había aprendido tarde, pero para siempre. La injusticia no necesita venganza para caer. Una mañana, un mensajero llegó con una propuesta. Don Sebastián ofrecía dinero, mucho más del que Raúl había visto en su vida, a cambio de la tierra y del pozo. La carta estaba escrita con palabras cuidadas, casi humildes. Raúl la leyó despacio. Julia lo observó en silencio, sin presionarlo. Con esto podríamos irnos, dijo ella finalmente. Empezar de nuevo en otro lugar. Raúl dobló la carta con calma. Ya empezamos, respondió. Salió al patio y miró el terreno verde, los surcos llenos de brotes, el pozo rodeado de gente trabajando juntos. Pensó en Ramiro, que corría despacio, aún recuperándose, pero vivo. Pensó en los años perdidos y en los que, por primera vez, parecían suyos. Esa misma tarde, don Sebastián apareció por última vez. Llegó solo, sin capataz, sin vehículo lujoso. Caminó con dificultad, como si la colina pesara más de lo normal. Vengo a pedir lo que es mío, dijo, sin fuerza. Raúl lo miró largo rato. En ese hombre ya no vio al patrón, sino a alguien derrotado por su propia soberbia. No, respondió. Viene a pedir lo que desprecié cuando me lo dio.
Don Sebastián apretó la mandíbula. Podría hacerte la vida difícil. Raúl negó con la cabeza. Ya lo hizo. 30 años. El giro final llegó cuando don Sebastián bajó la voz. Yo tapé ese pozo por miedo, confesó. Miedo a que dejaran de necesitarme. Raúl sintió rabia, sí, pero también una claridad nueva. Entendió que el verdadero poder de don Sebastián nunca fue la tierra ni el agua, sino el miedo que sembró. Lo perdono, dijo Raúl. Pero no le devuelvo lo que floreció aquí. Don Sebastián lo miró, sorprendido. Esperaba gritos, amenazas, tal vez odio. No aquello. Se dio la vuelta y bajó la colina sin decir más. No volvió a mirar atrás. Esa noche, el pueblo se reunió junto al pozo. No hubo discursos largos ni celebraciones grandiosas. Solo manos unidas, agua compartida y una decisión tomada entre todos. El pozo sería de la comunidad, cuidado y protegido por quienes lo necesitaban. Raúl no se convirtió en líder ni en héroe. Siguió siendo un hombre sencillo, trabajando la tierra, reparando su casa poco a poco, viendo crecer a sus hijos. Pero caminaba distinto. Ya no con la cabeza baja. La historia no terminó con riquezas ni palacios. Terminó con algo más difícil de conseguir, dignidad. Y dejó una lección clara, escrita en la tierra húmeda de la colina: aquello que el mundo desprecia, a veces guarda lo más valioso. Solo hace falta alguien dispuesto a escuchar cuando la tierra habla.